Xochitecatl es una zona arqueológica que se encuentra en el estado de Tlaxcala, pegadita a la zona arqueológica de Cacaxtla, que es famosa por los murales. Pero Xochitecatl tiene algo muy particular, y es que allí abundan los elementos femeninos. El día de hoy, la arqueóloga Rosalba Delgadillo Torres nos hablará al respecto. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás de los Códices. En esta ocasión es un programa muy especial, ya que vamos a estar hablando de la zona arqueológica de Xochitecatl. Para ello tengo el honor de contar con la presencia de la arqueóloga Rosalba Delgadillo Torres. Bienvenida, maestra. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor compartir con ustedes este espacio. Ustedes ya conocen a la arqueóloga Rosalba porque es una de las consentidas de mis proyectos. Ya ha estado aquí en el programa en otras ocasiones y también la han visto en el Festival Maxixcatsin. En esta ocasión, maestra, vamos a hablar acerca de un sitio muy especial dentro de Tlaxcala que, a pesar de eso, es todavía muy desconocido y yo lo digo en varias ocasiones, es opacado por Cacaxtla. Porque incluso cuando se organizan tours, a mí me ha tocado escuchar de visitantes que los operadores turísticos solamente organizan la visita en Cacaxtla y Xochitecatl la pasan de largo. Entonces creo que es una gran oportunidad que podamos ahondar un poco más en la historia de este sitio y sobre todo por este rasgo particular de que allí abundan los elementos femeninos. Bienvenida, arqueóloga. Muchas gracias. Así es, Xochitecatl tiene una dinámica muy diferente a Cacaxtla. Xochitecatl tiene de manera muy impactante el elemento femenino y esto es lo que lo hace muy especial en el altiplano central. Ahora bien, Xochitecatl también su ocupación es muy compleja, presenta varias ocupaciones. Es un gran sitio ceremonial que pertenece a lo que los arqueólogos denominamos formativo o lo que anteriormente se le llamaba preclásico. Xochitecatl empieza a surgir hacia el año 700 antes de nuestra era. Okay. Y va formando 3 grandes montículos que hoy en día se llaman estos nombres los ponen los arqueólogos. Nunca vamos a saber exactamente cómo los denominaban las personas que allí vivieron en esa época. Va a ser el gran monumento que es la pirámide de las flores, la pirámide de la serpiente y la pirámide de la espiral. Posteriormente tienen varios momentos. Recuerden que en la época prehispánica los edificios se construían en distintos momentos, distintas fases, tienen subestructuras y esto obliga a que cada vez se vayan haciendo más grandes, más voluminosos. Ya en ese momento la interrelación con Cacaxtla no existe, Cacaxtla no ha surgido, el área de Cacaxtla todavía no se ocupa. Posteriormente, ahora que se puso de moda las erupciones del Popocatépetl, se pudo detectar que debido a una erupción se abandonó el sitio y es reocupado precisamente cuando ya Cacaxtla ha surgido. Cacaxtla surge hacia el 200 de nuestra era, Xochitecatl probablemente se abandona hacia el 100 de nuestra era. Hay una etapa de no se ha ubicado bien, de abandono en la región y surge Cacaxtla hacia el 200. Y Xochitecatl tiene otro momento, pero surge después de la gente de Cacaxtla. No podemos decir que en el momento en que surge Cacaxtla, surge al mismo tiempo un segundo evento importante en la zona arqueológica de Xochitecatl. Se puede decir que Xochitecatl se hace una plataforma en el centro que actualmente ocupa el espacio que ocupaba la plaza y allí es a donde se van a colocar gran cantidad de ofrendas con figurillas efectivamente femeninas de tipo teotihuacano. Pero también hay otras figurillas que no son teotihuacanas. Perdón, maestra, van a estar apareciendo algunas imágenes en pantalla donde va a aparecer primero el mapa de Tlaxcala y allí va a estar señalado el punto en el que se encuentra la zona arqueológica de Xochitecatl y hay otra imagen en la que va a aparecer ambas zonas arqueológicas, Xochitecatl y Cacaxtla, para que quienes nos están viendo y no han venido a visitar estas zonas arqueológicas las visiten, pero también puedan ubicarse de lo que la arqueóloga está hablando en este momento. Van a ubicar perfectamente Cacaxtla
y Xochitecatl. Maestra, eso creo que también es muy importante señalarlo, porque siempre, yo desde niño escucho que vamos a Cacaxtla, Xochitecatl, Cacaxtla, Xochitecatl, pero lo que usted mencionó es muy importante, porque no son del mismo periodo. De hecho, recuerdo que para su conferencia del año pasado del primer festival, de hecho su conferencia no fue Cacaxtla, Xochitecatl, sino usted específicamente me dijo Xochitecatl y Cacaxtla, porque Xochitecatl es más antiguo que Cacaxtla. Al respecto, maestra, hay una imagen que también va a aparecer en pantalla, que es esta mujer serpiente que está exhibida en el Museo de Sitio de Xochitecatl. Esta mujer serpiente pertenece al periodo formativo según la descripción. Entonces, este elemento femenino data o ya tenemos registros de esta predominancia de lo femenino desde el periodo formativo, o es más bien del periodo de ocupación de Cacaxtla. En el periodo formativo, en gran parte del altiplano central, que va a ser la Cuenca de México, puede ser el Valle de Morelos, el Valle de Toluca, el Valle de Puebla, Tlaxcala, aparecen gran cantidad de figurillas femeninas, pero es en otro concepto. Lo que es muy interesante la de Xochitecatl, porque hay una serpiente. La gran cantidad de figurillas que normalmente se encuentran son propiciatorias de la fertilidad, incluso muchas aparecen embarazadas, pero de una manera muy diferente a las que vamos a encontrar casi 1000 años después en esta zona de Xochitecatl, en esta zona arqueológica. No podemos generalizar cada vez que veamos un elemento que todo es parecido. Cada sitio también tiene sus particularidades. Sin embargo, esa figurilla que es muy sui generis, porque no abundan estas figurillas donde hay una representación antropomorfa, es decir, partes de humano con partes de animal, en el preclásico. Y aquí, bueno, aparece una, si es que están bien fechadas, porque recuerden que también hay fechamientos que a veces falsean la información, aunque es un método para fechar culturalmente. Pero las que ya vamos a encontrar después tienen otro contexto. Para empezar, Xochitecatl, que le pusieron el nombre de, como traduciéndolo, el linaje de las flores, Xochitecatl es un nombre tardío. No vamos a saber nunca cuál fue el nombre exacto, el nombre cuando estuvo viva la ciudad. Desde mi punto de vista, bueno, vamos a empezar. Xochitecatl es más temprano, y luego Cacaxtla. Administrativamente le pusieron complejo Cacaxtla-Xochitecatl. Desde mi punto de vista debe ser Xochitecatl y Cacaxtla. Son dos zonas arqueológicas, dos asentamientos prehispánicos con dinámicas, fechas y culturas muy diferentes. Pero bueno, administrativamente se les hizo más cómodo en el INAH manejarlo así. Hoy en día ya no existe tanto ese complejo, porque incluso ya se paga de manera diferente en cada zona, y antes se pagaba un solo boleto para ambas zonas. Bueno, en otro aspecto que podemos decir es que esta cantidad de figurillas femeninas tampoco quiere decir que provengan de gente que vivió en Cacaxtla. Porque en Cacaxtla, con todas las toneladas de materiales que excavamos, no encontramos una sola figurilla de este tipo. Ni tampoco los hornos para elaborar esta cantidad de figurillas. ¿Qué pasa con Xochitecatl? Xochitecatl surge, como muchos sitios en la región Puebla, Tlaxcala y en el altiplano central, hacia el 700, 800 antes de Cristo, con grupos ya sedentarios, ya dominan perfectamente el cultivo de varios productos, la famosa milpa, ¿verdad? El tomate, el frijol, el maíz, la calabaza, y les permite empezar ya a construir poblados, aldeas y centros ceremoniales. Hay otros centros ceremoniales contemporáneos en la región de Puebla, Tlaxcala, en la región misma de los cerros de Nativitas, desafortunadamente algunos desaparecidos por el crecimiento de la población, que son contemporáneos a Xochitecatl, que tienen sus pequeños basamentos piramidales, pero Xochitecatl llega a ser como la gran catedral. ¿Qué implica esto? Que va a llegar gente de muchas otras poblaciones a ofrendar, van a llegar a estar en las ceremonias, a que haya intercambios culturales.
tiene Xochitecatl su proceso. Desafortunadamente hay erupciones del Popocatépetl que seguramente obligaron a la gente a dejar el lugar. Pasan algunos años y empieza a surgir Cacaxtla, pero Xochitecatl es dejado a un lado. Poco a poco empiezan a ir seguramente a ofrendar a Xochitecatl, pero no quiere decir que la gente haya sido exclusivamente de Cacaxtla. ¿Qué pasa con un gran santuario? Tenemos la Villa de Guadalupe, la construyen, viene gente de todas partes de América Latina, de Estados Unidos, de hispanos, ¿verdad?, mexicanos, etcétera, que llegan a la Villa de Guadalupe, pero eso no quiere decir que sean habitantes de la Villa de Guadalupe. Si hubiera un terremoto y la Basílica de Guadalupe se cayera, ¿qué pasaría? La gente seguiría viniendo porque es la tradición, es la fuerza que va a seguir yendo, y van a reconstruir seguramente un nuevo centro ceremonial, porque es la tradición. Y lo vemos en ejemplos tan simples. Para llevar a mi esposo al aeropuerto tenemos que pasar precisamente por donde están las haciendas de los Reyes y de Santa Águeda. Casualmente el día de Reyes lo llevo al aeropuerto. La hacienda de los Reyes está abandonada desde hace muchísimos años. Y sin embargo, se hizo la romería. Yo cuando pasé dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta gente? Y de regreso no, ya estaban las carpitas, los autos estacionados, la gente ya estaba comiendo tlacoyos, ya estaban ahí. Y la hacienda de los Reyes, ¿cuántos años tiene abandonada? Y la gente sigue haciendo su romería ese día. Llegan de los pueblitos circunvecinos y allí le hacen la fiestecita. Entonces, estos procesos sociales también seguramente sucedieron en la época prehispánica. Entonces, Xochitecatl no resurge ya como el gran centro ceremonial, pero van a seguir llevándole las ofrendas. Y probablemente pudo haber venido gente de otros poblados alrededor que por la fuerza de la tradición seguían yendo a adorar a esas deidades. Esto es interesante porque entonces podríamos decir que los habitantes de Cacaxtla se beneficiaron de estar cerca de un centro ceremonial. No se benefician. Se benefician de los recursos naturales que ofrece el área. Que van a ser lacustres, como las lagunas y las ciénegas que había alrededor. Recuerden que el bloque Nativitas, Xochitecatl, Nativitas y Nopalucan es un bloque de cerros no muy altos que están en medio de lagunas y de ciénegas, y esto les da una gran potencialidad de habitación por los recursos naturales con los que cuentan. Algo igual que mencionó ahorita es el poder de un lugar que se considera santuario, porque, a ver, si hacemos una analogía como usted lo estaba haciendo hace un momento, en realidad hasta la actualidad sigue siendo un lugar de peregrinación para las personas, porque hay todavía esta tradición de bajar y de subir la cruz de la pirámide de la espiral. La pirámide de la espiral. Los habitantes de San Rafael Tenanyeca. Entonces podemos decir que es uno de los lugares de culto más antiguos quizás de todo el territorio de esa región, de esta zona, ¿no? Del norte del Valle Poblano Tlaxcalteca. Entonces, ahora, ¿qué pasa con las mujeres? Bueno, no sabemos cómo se llamó el lugar, ni en sus primeras y subsecuentes ocupaciones. Xochitecatl ya va a ser un nombre muy tardío. Ahora, el linaje de las flores, pues tampoco, porque no son flores, ¿verdad? Son mujeres. Son interpretaciones de los investigadores. Cada investigador, dicen que arqueólogo o investigador que no tiene creatividad, pues no avanza, porque tiene que poner cosas, no tiene que ponerle... Hay que llenar los huecos. Claro. Entonces, bueno, no sabemos a qué deidades exactamente estaba dedicado, pero bueno, desde la época que llamamos formativo, poco a poco empiezan a surgir religiones institucionalizadas, al grado que crean sacerdotes especializados, rituales especializados, toda una parafernalia, un conjunto de elementos que van a formar lo que es una religión. Entonces, seguramente hay deidades femeninas a las que les llevan de ofrenda estas figurillas. Ahora, es muy interesante que las mujeres, las figurillas, las mujeres que están ahí representadas,
tienen distintas jerarquías. Okay. Vamos a ver mujeres sacerdotisas, vamos a ver mujeres aristócratas, vamos a ver mujeres embarazadas, vamos a ver mujeres ancianas y una gran cantidad de bebés en sus cunitas. Uh-huh. Entonces, sí hay un culto a deidades femeninas y van a estar representadas a través de las ofrendas que hacen con estas figurillas. Pero mucho ojo, hay figurillas que sí son teotihuacanas, probablemente son elaboradas en Teotihuacán, y hay otras, las que son muy grotescas, que tienen las manos como en acto de adoración, tienen una nariz muy prominente, la boca abierta. Eso es muy interesante también porque tienen lo que llamamos mutilación dental y las forman, rebajan los dientes de tal manera que se forma como una T. Okay. Entonces todas tienen la boca abierta mostrando ese elemento. Eso habla de su jerarquía. No toda la gente podía mutilarse los dientes o deformarse la cabeza, solamente ciertas clases sociales. Eso sí nos habla de una compleja estructura de jerarquías sociales, de clases sociales. También tenemos mujeres que son estas mujeres que están con las manos en adoración, son diferentes su técnica de elaboración a las que son muy planitas, que traen unos tocados muy elaborados, muy teotihuacanas. Esas parece ser que se traen de Teotihuacán y traen tocados con flores de 5 pétalos, no de 4 como siempre se dice. Estas son de 5 y este elemento de 5 pétalos pues aparece en Teotihuacán, también aparece en Cacaxtla, en las urnas, en una tapa de una urna. Ahora bien, las que están con unas caras más grotescas, se puede decir porque no son muy bonitas las caras, son diferentes a estas. Están las embarazadas, que también son muy teotihuacanas. Están las de brazos y piernas articulados, que también son de Teotihuacán. Entonces, parece ser que hay gente de Teotihuacán que viene a ofrendar esas piezas. Y las otras que son diferentes, aunque son mujeres, todas con vellos, se ve perfectamente hasta con pintura, son policromadas, con rojo, blanco, negro. Los textiles de los quexquemet, del huipil o las enaguas que traen, el ceñidor, ¿verdad?, para sujetar la enagua. Algunas vienen descalzas, otras sí traen calzas amarradas con sus moñitos en el empeine. Nos están hablando de pues una fuerte influencia de Teotihuacán y otras no. Ahora, ¿de dónde vienen las que no? Yo no podría decir que vienen de la gente de Cacaxtla, porque como les digo, en Cacaxtla no tenemos figurillas ni fragmentadas, mucho menos completas. Tampoco tenemos los hornos donde debieron de haberse elaborado, porque estamos hornos, y en el pueblo que las elabora tiene que tener presencia de hornos. La gente que trabajó en Xochitecas nos hablan de hornos, pero para mezcal, para una bebida. Entonces, yo pienso que es gente que viene de otro lado, que viene a ofrendar estas piezas. Ok, entonces podríamos decir que las figurillas encontradas se hicieron en otro lugar y las trajeron aquí a ofrendar. Así es. Me gusta cuando platico con las personas respecto de la arqueología usar esta comparación, que usted también vi que utilizó, entonces creo que no estoy tan mal, donde si ocurriera un cataclismo hoy y en 500 años de la civilización que desapareció solamente encontraran restos de Disneyland o Disney World, pues encontrarían un montón de botargas de ratones. Y a ver, los arqueólogos del futuro dirían, pues es de que esta sociedad adoraba a los ratones, ¿no? Así es. Surge una pregunta similar. El hecho de que encontremos muchas figurillas femeninas, tanto embarazadas, ancianas, niñas y gobernantes o sacerdotisas, ¿realmente implica que la mujer en aquella época tenía una posición predominante dentro de la sociedad? Pues yo no podría asegurar predominante, pero sí muy importante. Okay. Y no es el único caso donde las mujeres están empoderadas de esa manera. Recordemos la zona maya. En la zona maya hay reinas y tenemos representaciones de figurillas en la zona de Yucatán donde aparecen bellamente ataviadas. También tenemos relieves, tenemos roca grabada y relieves de estuco en las estructuras donde las mamás están dando el poder, los elementos de poder al hijo.
o está el señor con la esposa en la misma jerarquía, en el mismo relieve. Entonces, en la zona maya, hacia allá, tiempos un poco más tarde, también tenemos estas mujeres empoderadas. También tenemos grandes esculturas femeninas en la Huasteca. También ya de un posclásico, al decir posclásico estamos hablando después del 1100 de Cristo, ¿no? De nuestra era, perdón. Entonces sí tenemos en otras culturas, en la zona mixteca igual, también tenemos mujeres. Entonces, Xochitecatl no es un caso único, sí lo es en el altiplano central, pero no es un caso único donde ya estamos observando que hay mujeres muy importantes también en la sociedad, ya sean gobernantas, ya sean sacerdotisas. Y hay deidades femeninas muy importantes en lo que va a ser las deidades, se puede decir que de tradición náhuatl, y desde el Teotihuacán incluso va a haber mujeres diosas, ¿verdad? Que las vamos a describir ya con más detalle en la época del posclásico, cuando llegan los españoles y describen los rituales y las iconografías que van a distinguir distintas deidades femeninas, como va a ser Mayahuel, Chalchutlicue, aquí tenemos precisamente a nuestra hermosa Matlalcueyetl, Acihuacóatl, Tlazolteotl, que además Tlazolteotl es diosa de la femineidad, o sea, no nada más es una diosa femenina, sino representa todo lo femenino. Desafortunadamente tenemos un problema, extrapolamos estas descripciones hasta lo más atrás que podemos. Seguramente tuvieron otras manifestaciones, otros rituales, otros elementos que las distinguen, pero como tenemos descripciones muy claras, los tiempos en que los españoles lo escribieron, lo describen a través de los relatos de indígenas nobles, que son los que tenían el conocimiento, y luego ya esas descripciones las llevamos atrás, miles de años. Entonces, yo no me atrevería a decir que, pues es Mayahuel, pues es Chalchutlicue, pues es no sé. No, porque estamos hablando de 800 años atrás. Es cierto, las sociedades no cambiaban tan rápido como hoy en día, que casi cambian de generación a otra, pero hay elementos que tenemos que tomar con mucha reserva, porque no podemos hacer estas analogías con tantos siglos de separación entre una cultura y otra. Muy bien. Ahora, respecto del espacio físico de la zona o del sitio, Xochitecatl, tenemos la pirámide o el edificio de la serpiente, el de las flores, el basamento que ese ya es del periodo de ocupación de Cacaxtla, entiendo. Ajá, la plataforma central. Y el de espiral, por lo que hay en internet, se dice en general que el de la espiral tenía más un elemento asociado con los volcanes, en este caso el Popocatépetl. Entonces era una especie como de dualidad donde convivía el elemento, digámoslo así, masculino, que era el de la espiral de los volcanes, con el femenino, que sería el de las flores y de la serpiente, o qué es, ¿para qué se utilizaban esos edificios? Bueno, como les digo, cada investigador hace su propia interpretación, pues por costumbre, por tradición, también los investigadores hemos tomado estos basamentos circulares asociados al viento. Cuicuilco, que está en la Ciudad de México, es hasta el momento la estructura circular más temprana que se tiene, y se asocia a los dioses del viento. Tenemos en Tenango, también tenemos en Jalisco estos elementos circulares, y pues siempre los asociamos al dios del viento. ¿Por qué? Porque el viento hace remolinos. Esa es la asociación, y por la cual se hacen de manera circular. También recordemos al dios del viento, como incluso tiene una como trompa para soplar. Yo no me atrevería a decir que es un elemento masculino o un elemento asociado al Popocatépetl, ni que el resto de las estructuras estén asociadas a elementos femeninos. Como mencioné hace rato, cada investigador pues elucubra, asocia y ve muchas veces encuentra lo que está buscando. Por ejemplo, estas tinas que aparecen en Xochitecatl, que son muy interesantes, pues dicen que son espejos de agua para seguir las estrellas. Pues estaría muy complicado, necesitaríamos instrumentos muy finos para de una noche a otra. Yo también pensé Esta estrella ya caminó
3 pulgadas, medio centímetro, pues 2 milímetros, ¿no? No, yo no creo que haya sido ese su uso, tampoco, pues tal vez para baños rituales, es probable, pero tampoco puedo asegurarlo. Ahí sí son elementos que yo no me atrevo a mencionar ninguna hipótesis, porque sí es muy complicado. Que sí tienen forma de tina y además son usadas en este tipo de sitios de esta época. Las tenemos también en Tlalancaleca y también las tenemos en Totimihuacán. Okay. Elementos de piedra vaciados formando tinas, pero pues no sabemos exactamente para qué se hayan usado. Eso sí, el espejo para ver las estrellas sí se me hace muy complejo. Sí, yo también cuando leí eso dije, y bueno, ya viéndolo en el sitio como que uno dice, pues tenía mucha imaginación. Además, bueno, estamos acostumbrados a ver cielos sin estrellas, una que otra, ¿verdad? Un planeta, por ahí se ve Venus, por ahí Saturno, en noches muy limpias, la luna, bueno, porque es demasiado grande. Pero si nos vamos al monte y vemos el cielo, yo no podría distinguir nada, porque es tal cantidad de estrellas, son millones de estrellas viéndolas en el firmamento, que yo no puedo seguir ninguna, porque es bueno, ya perdimos esa costumbre y además no tenemos el lugar, pero si nos vamos de veras a un cerro en una noche clara, nítida, son miles, millones, sentimos que se nos cae el cielo encima. ¿Cómo iban a poder seguir ellos que no tenían smog? Ellos sí, ¿cómo iban a poder seguir determinado elemento? Claro, Venus y los planetas se distinguen porque no titilan, ¿verdad? Y la luna, obvio, pero ya otro tipo de elementos está muy complicado. Ahora, ¿han encontrado evidencias, o más bien han encontrado entierros rituales o evidencias de sacrificios humanos en Xochitecatl? Sí, hay evidencias y están... bueno, otro elemento también muy importante femenino es la cantidad de metates que se encontraron en los escalones. Okay. Eso sí definitivamente los colocan de manera intencional, y también malacates, que también son elementos femeninos. Pues ellos mismos son ofrenda. En el momento en que las colocan en los escalones son ofrendas. Y sí se encontraron numerosos enterramientos, y algunos de ellos definitivamente femeninos, pero no son únicos, también hay de niños, también hay masculinos. Ok. Ahora, la evidencia de sacrificios no la mencionan. En Cacaxtla sí hay evidencia de sacrificios humanos, muy clara, hay niños mutilados, cremados, decapitados, desmembrados, no sé si comenté, muy evidente la presencia de sacrificios de niños. Okay. Pero en Xochitecatl no se menciona que hayan sido sacrificados, sino que están enterrados y con sus vasijas. Probablemente sean enterramientos rituales. No, naturales. Okay. Que de alguna manera pues allí se entierran, puede ser gente importante por la ofrenda que colocan, pero en Xochitecatl no recuerdo yo que se mencione como una evidencia clara de sacrificio humano. Ok, en Cacaxtla sí, en Xochitecatl no. Okay. Muy bien, pues sin duda que hablar de Xochitecatl es muy interesante. Yo cada que voy siempre encontramos una perspectiva diferente del lugar. Ojalá que pueda volver a visitar la zona en breve. Y maestra, quiero aprovechar estos últimos minutos de la entrevista para hacerle una pregunta ya un poco más personal, si me lo permite. Y platicábamos un poco de eso fuera del aire. ¿Qué fue lo que a usted la impulsó a estudiar arqueología? Justo en una época donde venían esta época de cambios, donde la mujer se empezó a apropiar de espacios que antes eran exclusivamente de hombres. Pues desde pequeña tuve acceso a bibliografía, especialmente de griegos, romanos y egipcios, y siempre me interesaron mucho. Yo pensaba que en México no se podía estudiar arqueología y me conformaba, sin peyoritaria la comparación, de ser maestra de historia, porque me gusta mucho la historia. La arqueología finalmente es parte de la historia. Sus métodos son diferentes, pero el objetivo es lo mismo, conocer datos del pasado. Entonces, pues dije yo, quiero ser arqueóloga, pero en México no hay arqueología, pues no puedo estudiarla. Pero ya justamente estando en la preparatoria, nos hicieron, en aquella época había exámenes para encontrar la vocación y lo que uno quería estudiar. Entonces, pues yo sí coincidió mi vocación con lo que quería estudiar, y allí es donde yo me entero que sí había la Escuela Nacional de Antropología e Historia, así que pues
realicé mi sueño de ingresar a la Escuela Nacional en la Ciudad de México. Yo, siendo nativa de allá, fue mucha suerte porque no tuve que desplazarme, y pues estudié arqueología. Ya como llego a Tlaxcala, ahí sí es totalmente al azar, se descubre Cacaxtla, yo soy estudiante, me invitan a venir a una práctica de un mes para excavar. Tenía un año de haberse encontrado la zona, 1 año y medio máximo, y pues vengo por un mes y hasta el momento ya casi voy a cumplir 50 años aquí. Wow. Quizás el auditorio no lo sepa, pero usted hizo un descubrimiento muy importante en Cacaxtla, que me gustaría que pudiera venir en otra ocasión a hablar específicamente de Cacaxtla, pero así nomás denos una pizquita de lo que usted encontró en Cacaxtla. Bueno, en 1985 se me comisiona para hacer unos pozos en la zona arqueológica, y ahí en uno de ellos encuentro parte del mural de que más adelante le van a poner, porque yo no se lo puse, el Templo Rojo. Y se viene todo el equipo de trabajo para hacer la gran techumbre y se suspende la exploración de ese mural. Nada más descubrimos la cara de las mazorcas, con caras mayas, y tuve que esperar 3 años y medio, y gracias al arquitecto que ha fallecido recientemente, el maestro Sergio Vergara Verdejo, lo nombran director. Él fue compañero mío en el Centro Regional Puebla-Tlaxcala. A él lo nombran director de la zona de Cacaxtla, y me fue a buscar a México, que yo ya en ese momento estaba comisionada a México, porque pues estuvimos en descanso por la gran techumbre, viene otro equipo de trabajadores, y me busca y me dice: ya vamos a excavar el templo, vamos a excavar el mural que encontraste, ¿lo quieres excavar tú o me busco otro arqueólogo? Y pues claro que me regreso a Tlaxcala y excavamos el Templo Rojo en 1988. Pues déjenos en los comentarios si les gustaría que volviéramos a invitar a la arqueóloga para que nos platique ahora específicamente sobre Cacaxtla. Y ya, para terminar, maestra, ¿algún mensaje que quiera dejar a las jóvenes que estén pensando, se estén planteando estudiar arqueología? Bueno, para empezar, pues nos tiene que gustar, ¿verdad? Es un trabajo pesado, es un trabajo muy dinámico donde tenemos que aplicar varias disciplinas, pero desafortunadamente no hay trabajo. Tenemos compañeros que tienen 20 años trabajando para el Instituto de Antropología, pero por contratos, sin ninguna prestación, sin ningún apoyo económico, ya saben, sin vacaciones, sin aguinaldos, sin servicios médicos, pero que pues ahí han continuado, pero cada vez es más difícil, ya pues por una situación, la cultura ha reducido drásticamente sus presupuestos, así que pues es un trabajo mínimo el que se hace actualmente, tanto de investigación como protección de los mismos monumentos que ya están abiertos. Y se siguen descubriendo más, los crecimientos de población están obligando a hacer cada vez más salvamentos con estas personas que solamente se contrata por 3 meses y quedan nuevamente en la banca. Si se continúa, bueno, pues otros 3 meses, y si no. Y también para nosotros se excava, pero luego la clasificación de los materiales se queda pendiente y hay un rezago de análisis de materiales de muchísimos años. Entonces, bueno, mucha gente la estudia como segunda carrera. Ya una vez que son ingenieros, abogados, arquitectos, se dan un tiempo, ya se realizan de otra manera, y ya siendo adultos, entonces estudian arqueología, pero ya como un hobby, ya no tienen esa presión de mantener una familia o mantenerse a sí mismos en un trabajo que no les reditúa realmente. No hay bases, no hay plazas, y algunos optan pues por la docencia, pero también en la docencia tiene su complejidad ingresar a una universidad. Pues sin duda un mensaje muy de reflexión sobre el papel que tiene la cultura en nuestra sociedad, que coincido, está marginado y relegado en nuestros tiempos. Maestra Rosalba, le agradezco muchísimo que haya podido venir a esta entrevista, y ojalá que pueda venir para que nos platique sobre Cacaxtla. Claro que sí, fue un gusto compartir con ustedes este espacio, y estamos muy a la orden para regresar las veces que se requiera. Soy Iván Corona, eso fue Detrás de los Códices en Radio Aire MX, nos vemos en la siguiente.